Hola a todos, mi nombre es Nerea, soy de Málaga y primero quiero agradecer a Silvia Pointer su valentía por haber hecho un vídeo recientemente publicado en YouTube que me ha dado la valentía para haceros partícipe de mi experiencia. Perdonad si veis que tengo contracciones musculares, pero es algo que no puedo evitar porque tengo una miopatía mitocondrial. Bueno, yo tengo 30 años, pero enferma, lo que se dice enferma, creo que llevo desde los 14. Bueno, aprovecho para deciros que por favor me disculpéis si en algún momento me notáis ausente o descoordinada o como sea, pero no tengo nada preparado y, y simplemente, en fin, que me perdonéis. Que me perdonéis si digo cosas que tal vez no sean muy coherentes. Bueno, como os iba diciendo, yo no recuerdo un día de mi vida sin dolor, ni uno solo, ni de pequeña. Yo pensaba que comer duele, yo pensaba que era normal, ¿no? Que comieras y te estuviera doliendo constantemente la barriga y una serie de cosas que después descubrí que no eran normales. Pero he tenido la suerte de tener una infancia feliz y una infancia normal. Aunque de pequeña hay cosas que creo que ya apuntaban a la enfermedad que tengo, que es una enfermedad mitocondrial, que después os explicaré lo que es. Esa suerte, por desgracia, no la están teniendo mis niños, que son estos. Bueno, algunos, y algunos que nos miran desde el cielo. Ellos también padecen una enfermedad mitocondrial, pero yo he tenido la gran suerte de que a mí se me empezó a desarrollar, como pasa en muchos casos, en la adolescencia, algo que es muy inusual y que incluso muchos médicos desconocen. Cuando esta enfermedad se desarrolla en edades prematuras, es muy maligna y en muchos casos acaba con el fallecimiento de estos pequeños ángeles, que si de algo os puedo hablar es de que son un ejemplo de superación y nuestro mayor orgullo. Porque incluso cuando todo es negro, ellos siguen viendo la luz y te regalan la mejor de las sonrisas. Pero bueno, de esto hablaré después. Como os iba diciendo, yo con 14 años enfermé de mononucleosis infecciosa, una enfermedad que es frecuente, está causada por el virus del Epstein-Barr. Se le conoce como la enfermedad del beso y además yo la contraje después de la feria de Málaga. Es decir, que seguramente de compartir bebida, pues me contagié porque fuimos varios. Pero mi mononucleosis no fue normal, ya que contraje hepatitis, casi se me rompe el bazo, me quedé muy débil, me deshidraté. Un día mi madre tuvo que cogerme en volanda porque tenía más de 40 de fiebre después de haberme dado antibióticos sin sentido ninguno. Tampoco puedo culpar mucho a los médicos, puesto que no sabían qué me pasaba. Y yo tenía el cuello así, parecía que tenía papera, abría la boca, se veía pus. Pero la cuestión es que me dieron muchos antibióticos y eso hizo que me deshidratase y dijeron que
que si llega a tardar mi madre unas horas más, pues posiblemente yo hoy no estaría aquí, hubiera muerto, pero no ocurrió. Pero sin en cambio, mi vida cambió drásticamente. Me volví una persona muy, muy enfermiza. Siempre estaba enferma, siempre tenía dolor, siempre tenía cansancio. Y decían que bueno, que después de una mononucleosis, pues que lo normal eran unos 2 años flojitos y ya está. Después yo indagando, porque soy muy indagadora, me gusta mucho leer, y aunque no sea médico ni científico, pues he aprendido muchas cosas leyendo. Y resulta que el Epstein-Barr, que es el virus que lo causa, como antes he dicho, es un herpevirus. Los herpes no se van. Es decir, la enfermedad, y que me corrija quien sepa más que yo de esto, permanece latente. Lo único que hay sistemas inmunitarios que pueden con ello y otros que no. En mi caso, pues no podía con ello. Los primeros síntomas preocupantes que yo desarrollé fueron digestivos. Yo empecé a tolerar cada vez menos alimentos y consecuentemente pues me encontraba fatal y siempre estaba o con diarrea o de repente encadenaba unos periodos de estreñimiento y estaba muy mal. Y claro, yo confiaba en los médicos y los médicos me decían que no me pasaba nada, que yo tenía colon irritable, que es un cajón desastre donde echan todas aquellas patologías digestivas que no sabe lo que son. Yo me quedé muy delgada, estuve varios años sin regla porque rozaba 42, 43 kilos y entonces, pues con la cosa de que soy mona y tal, pues les dio por decir que tenía anorexia. Aunque yo dijera que es que si yo comía algo, pues me sentía muy mal. Yo tenía la barriga, a pesar de lo delgada que estaba, como la de un niño etíope. Estaba siempre muy, muy inflamada, muy, muy inflamada. Y echaba sangre. Y, en fin, me hicieron pruebas gracias a que puse muchísimo empeño en ello y descubrimos pues que tenía gastritis, que en fin tenía inflamaciones crónicas, pero no llegaba a encajar del todo con todo lo que me pasaba. Esto lo fui controlando gracias a un naturópata que él decía que yo tenía una candidiasis sistémica, ya que tenía muchos problemas con hongos y que estaban también a nivel intestinal. Esto la mayoría de los médicos se lo dice y no se lo creen. Yo no sé, pero yo lo he visto, lo he sufrido y a mí la dieta en ese sentido me cambió la vida. Y sí, sigo teniendo problemas digestivos, pero con la dieta los controlo. Bueno, yo siempre he sido una persona muy activa, pese a todo el cansancio y todos los dolores. Yo era deportista, estudié una carrera, he hecho 2 másteres, me fui sola al extranjero, pero llegó un punto en que la maquinaria tuvo que parar, hasta el punto de tener que abandonar mi trabajo. Eso fue en 2012. Contraje una meningitis bullosa, que es una enfermedad en la que te salen como una especie de pompa con sangre, es decir, llenas de sangre en el oído medio, y se supone que tienen que reventar, pero las mías no reventaban. La cuestión que tras eso,
pues me volví hipersensible. Tenía que ir por la calle con cascos para aislarme del ruido. Empecé a tener muchísima fotofobia, tenía una sensibilidad extrema en la piel, todo me hacía daño. La luz, los olores, todo. Yo iba a otorrino, iba a toda clase de médicos y lo único que me decían que bueno, que había perdido audición. Y como no me sentía nada de la cabeza y tenía por aquí muchísimos calambres, en fin, pues decían que tenía migrañas tensionales. Yo les decía, es que yo no entiendo por qué se me contraen los músculos solos. Yo le decía al neurólogo, yo noto que se me contrae todo esto solo por dentro. Y me miraban como si estuviese loca. En fin, pasaron los meses, yo no paraba de buscar médicos, por lo privado, por lo público, alguien que me pudiese dar una explicación. Y entonces ocurrió un día que, bueno, me diagnosticaron mi odontóloga, un besito Silvia, si me ve, de que tenía una disfunción ATM, que es de la articulación temporomandibular, que por ello llevo, ¿veis? Es un aparato que tengo que llevar siempre porque mi mordida cambia constantemente. Total, que para ello me tenía que quitar una muela del juicio. Años atrás me habían quitado ya 3. Pero en este caso, que yo ya estaba muy malita, cuando me pincharon la anestesia, pues resultó que empecé a convulsionar, a pegar botes como una loca. Hicieron falta como 5 o 6 personas para cogerme, para poderme quitar la muela y decían que yo estaba nerviosa. Yo no estaba nerviosa. Yo he pasado por montones de pruebas y no me pongo nerviosa. Y yo decía, a mí me está pasando algo, porque no siento la cara, no siento partes de mi cuerpo. Pero nadie me escuchó. Ese fin de semana, por desgracia, yo estaba sola en casa y me lo tiré tumbada sin moverme. El lunes tuve que ir al ambulatorio y resulta que conforme iba andando iba perdiendo la sensibilidad de las piernas, me asfixiaba, seguía sin sentir la cara y cuando por fin llegué a la consulta del médico, pues tuve un ataque brutal mioclónico y también pensaron que era un ataque de ansiedad y por más Valium y más cosas que me pusieron, pues yo seguía igual. La cuestión que fuimos al hospital y en el hospital me ingresaron, pero tuve la mala suerte de que me tocó un neurólogo que pensaba que lo que yo tenía era psicológico, por la simple razón de que no entendía lo que me pasaba ni lo había visto nunca. Yo no podía creérmelo, porque yo decía, bueno, yo esto no lo puedo provocar. A mí, vale, llevo tiempo preocupada con mi salud, pero no ha pasado nada. Es decir, decían que tenía un trastorno de conversión. Eso te ocurre cuando tienes es decir, te pasa un suceso muy traumático en tu vida, como puede ser pues una violación, que fallezca un familiar repentinamente, te puede dar una ceguera transitoria, te pueden dar parestesia, en fin, montones de cosas. A mí no me había pasado nada, solo me habían sacado una muela, me habían pinchado una anestesia local. Pues nada, este señor, pese a que yo no controlaba mi cuerpo, me mandó a mi casa a psiquiatría, en silla de ruedas, porque les dijo a mis padres que diga y a mi pareja
que yo andaría cuando me diese la gana. Y se quedó tan pancho. Me inflaron de ansiolítico, de todo, y yo seguía temblando igual y con crisis respiratoria. Y nadie me escuchaba. Los psiquiatras me dieron la razón, y los psicólogos decían que yo no tenía nada, que tenían conversaciones conmigo coherentes y que no había nada, ninguna enfermedad psiquiátrica que explicase lo que a mí me pasaba. Pero hicieron oídos sordos y de esta forma me estigmatizaron en la salud pública.